Albus Percival Wulfrith Brian Dumbledore nació en el verano de 1881, en un pequeño pueblo llamado Mull-on-the-Wold, un rincón tranquilo de Inglaterra, donde la magia pasaba inadvertida entre los muros de piedra y los campos abiertos. Su padre, Percival Dumbledore, era un mago respetado y de carácter fuerte, y su madre, Kendra, era una bruja inteligente y discreta, conocida por su talento para los encantamientos del hogar. Junto a ellos crecían tres hijos: Albus, el mayor; Aberforth, el mediano, un año menor; y la pequeña Ariana. A primera vista, parecía una familia feliz, pero el destino de los Dumbledore cambiaría para siempre, cuando Ariana tenía solo 6 años. Un día cualquiera, mientras jugaba en el jardín detrás de su casa, un grupo de jóvenes muggles, personas no mágicas, la vieron realizar un pequeño hechizo. Fue apenas un destello involuntario, una chispa de su poder emergente, pero en aquella época, en aquel lugar, la magia era temida. Los muchachos no comprendieron lo que habían visto, y la atacaron brutalmente, intentando expulsar lo que creían una maldición. Ariana consiguió sobrevivir, pero algo dentro de ella se rompió. Ese evento la creó un trauma, haciendo que su poder quedara dañado y descontrolado, volviéndose una amenaza tanto para ella como para quienes la rodeaban. Poseía una magia que ya no podía ser contenida ni comprendida. No podía usarla a voluntad, sino que la magia la usaba ella. Su padre Percival no soportó lo ocurrido, y por ello, cegado por la furia, buscó a los responsables y los atacó sin piedad. A causa de esto, fue arrestado por el Ministerio de Magia y enviado a Azkaban, pero nunca reveló por qué lo había hecho. Sabía que si contaba la verdad, las autoridades mágicas descubrirían el estado de Ariana, y también la encerrarían por considerarla peligrosa, y eso era un castigo mayor. Sin embargo, desde ese momento, la familia Dumbledore cayó en desgracia. Su nombre desapareció de los círculos sociales mágicos, y Kendra se vio obligada a mudarse con sus hijos a un pequeño pueblo, conocido como Godric's Hollow, el mismo que si haces un poco de memoria recordarás que años después sería el hogar de los Potter. Allí intentó mantener en secreto la condición de su hija. Los vecinos la consideraban demasiado introvertida e incluso arrogante, pero lo cierto es que solo intentaba proteger a Ariana del mundo exterior, y al mundo exterior de Ariana. Para Albus eso fue un cambio inesperado. Él era un muchacho brillante, talentoso, y Hogwarts le ofrecía todo lo que deseaba: conocimiento, reconocimiento y un lugar donde destacar. Pero detrás de esa promesa de grandeza había una familia en ruinas. Y es que llegado el verano en que terminó Hogwarts, Dumbledore se estaba preparando para viajar por el mundo. Había recibido invitaciones para estudiar antiguas runas mágicas y objetos legendarios. Pero entonces llegó la noticia que lo ató para siempre a su hogar. Su madre, Kendra, había muerto. La versión oficial decía que fue un accidente doméstico. Los vecinos escucharon una explosión dentro de la casa, y luego silencio total. Pero solo Albus y Aberforth sabían la verdad. Ariana había tenido uno de sus ataques incontrolables. El estallido de magia fue tan poderoso que acabó con la vida de su madre. Su hermana, horrorizada, no entendía lo que había hecho, y Albus se convirtió de forma inesperada en el jefe de la familia. Durante meses el joven mago que había soñado con cambiar el mundo se quedó atrapado en Godric's Hollow, cuidando a una hermana que no podía controlar, a un hermano que lo culpaba de todo, y al mismo tiempo renunciando a su sueño. Aberforth nunca lo perdonó por querer huir a la gloria mientras su familia se desmoronaba, y en parte tenía razón. Dumbledore lo sabía. Se sentía atrapado entre la responsabilidad y su deseo de grandeza. Amaba a su hermana, pero también odiaba el destino que lo había condenado a cuidar de ella. El joven Albus pasaba las noches leyendo, obsesionado con textos antiguos sobre el poder, la muerte y la magia más allá de los límites humanos. Y entonces, en medio de ese tiempo oscuro, apareció Gellert Grindelwald. Este era un estudiante excepcional del Instituto Dunstram, una escuela de magia del norte de Europa, famosa por su disciplina estricta y su tolerancia a las artes oscuras en el ámbito académico. Era brillante, carismático y visionario, pero también era peligrosamente ambicioso. Su talento lo llevó a experimentar con magias prohibidas, especialmente con encantamientos de control y tortura. Y finalmente, esos experimentos se volvieron tan peligrosos que incluso la escuela decidió expulsarlo, algo muy poco común, ya que permitían la práctica teórica de esas artes oscuras. Pero este pasó a la práctica, y la utilizó contra otros estudiantes, hiriendo gravemente a varios de ellos. Tras su expulsión, Grindelwald no se arrepintió. Buscaba algo más grande: las reliquias de la muerte. Creía que quien las reuniera dominaría la muerte y gobernaría sobre todos los magos y los muggles. Por ello, después de ser expulsado, viajó a Godric's Hollow, donde vivía su tía abuela Bathilda Bagshot, la famosa autora de historia de la magia y amiga de la familia Dumbledore. Y allí conoció a Albus. Desde el primer momento hubo una conexión inmediata. Ambos eran jóvenes prodigios, ambos soñaban con transformar el mundo mágico, y ambos se sentían superiores a las leyes y tradiciones que los limitaban. Dumbledore por fin había encontrado a alguien que lo comprendía, y es que en ese preciso momento, Gellert lo deslumbró con sus ideas sobre las reliquias de la muerte, la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Juntos pasaron horas discutiendo cómo el dominio de esas reliquias podría permitir a los magos gobernar el mundo por el bien mayor. Durante semanas, ambos se sumergieron en sus planes, soñando con un futuro donde los magos dejaran de esconderse. Se necesitaban, se admiraban, y como se confirmaría años después, Dumbledore también lo amaba. Un amor puro y ciego, que fue el principio de su caída. Aberforth, sin embargo,
Veía lo que Albus no quería ver. Geller era peligroso, arrogante, y su presencia distraía a su hermano de la responsabilidad más importante, cuidar de Ariana, haciendo que la tensión en la casa creciera día tras día, hasta que un día estalló. Aberforth llegó una tarde a casa, y se encontró a Albus y a Grindelwald, discutiendo sobre dejar Inglaterra para comenzar su revolución. En ese momento los enfrentó furioso, acusando a Albus de querer abandonar a su hermano. Las palabras se convirtieron en gritos, y los gritos en varitas alzadas. Ariana, asustada, entró corriendo en la habitación, y en medio del caos, 3 hechizos se cruzaron. Una explosión de luz sacudió la casa, y cuando el polvo se disipó, Ariana yacía en el suelo inmóvil. Nadie supo quién lanzó el hechizo que la había matado. Aberforth estaba seguro de que había sido Grindelwald, pero Grindelwald lo negó, y Albus nunca volvió a pronunciar una palabra sobre aquel día. Después de la muerte de Ariana, el silencio se apoderó de la casa de los Dumbledore. Nada volvió a ser igual. Grindelwald había desaparecido del mapa. Aberforth jamás volvió a hablarle, y Albus se quedó solo con sus pensamientos, con su inteligencia inigualable, y con una culpa que lo acompañaría en cada decisión futura. En aquel tiempo muchos lo creían perdido, pero la historia de Dumbledore no es solamente una historia de caída, es también una historia de la búsqueda de la redención que comenzaría, como tantas otras, en la escuela de Hogwarts. Dumbledore decidió volver al lugar que había sido su refugio, y aceptó un puesto como profesor de transformaciones. Era un cargo modesto para alguien con su reputación, pero él lo tomó con humildad. Necesitaba un propósito, necesitaba enseñar para no olvidar lo que había aprendido a la fuerza. Durante años se dedicó en cuerpo y alma a su puesto en Hogwarts, y poco a poco su nombre volvió a sonar, esta vez no por sus errores, sino por su sabiduría. A diferencia de otros profesores, Dumbledore no temía las preguntas difíciles. Le decía a sus alumnos que la verdad puede ser tan peligrosa como la ignorancia, si se usa sin compasión, filosofía que marcaría generaciones enteras. Pero mientras él intentaba sanar, el mundo exterior se sumía en la oscuridad, y comenzaron a llegar noticias de un nombre que había reaparecido de los círculos mágicos más temidos. Gellert Grindelwald había levantado un movimiento que prometía un nuevo orden. Hablaba de la libertad para los magos, de un mundo donde los no mágicos no pudieran oprimirlos jamás, pero detrás de esas palabras se escondía una ambición que superaba incluso la de Voldemort. Grindelwald no buscaba destruir, sino gobernar, y lo hacía con la certeza de quien creía tener la razón. Era una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Dumbledore sabía quién era ese hombre, sabía cómo pensaba, y sabía sobre todo que él mismo lo había ayudado a concebir ese sueño. Por un tiempo intentó convencerse de que no era su responsabilidad, pero este recibió la petición del misterio de que fuera él quien lo enfrentara. Nadie más tenía el conocimiento, ni la capacidad mágica para hacerlo. Sin embargo, Albus rechazó la misión. Lo hizo una y otra vez, porque no podía luchar contra él. Y es que entre los dos existía un pacto de sangre, un lazo mágico que los unía, y les impedía dañarse mutuamente. En un frasco guardaron una gota de sangre compartida que sellaba su destino, y mientras ésta existiera, ninguno podría atacar al otro sin consecuencias fatales. Aún así, Dumbledore no se rindió. Si no podía enfrentarlo directamente, debía preparar a quienes algún día podrían hacerlo. Hasta que conoció a un joven llamado Newt Scamander. Al mismo tiempo, el poder de Grindelwald no paraba de crecer, y Dumbledore comprendió que ya no podía prorrogar lo inevitable. Decidió enfrentarse a él, a pesar de las consecuencias, confiando en que Newt Scamander encontrase y le entregase el frasco, algo que para su fortuna sucedió. Dumbledore y Grindelwald tuvieron un enfrentamiento indirecto. Cada uno lanzó un hechizo sobre un tercero, y en ese instante, ambos se cruzaron y el pacto de sangre, sensible a la intención mágica, detectó una contradicción. Dumbledore intentaba proteger, y Grindelwald intentaba destruir. El frasco fue incapaz de procesar la colisión de sus magias opuestas, y por ello se quebró por sí mismo, haciendo que quedasen libres para enfrentarse. Tras un duelo legendario, Dumbledore lo venció, pero no lo mató. Fue incapaz. En su lugar decidió encarcelarlo, y conseguir que el mundo mágico respirara en paz, por primera vez en décadas. Si os ha gustado el videito, dejen su like, suscríbanse, déjenme saber en comentarios qué les pareció, qué opinan, si sabíais toda esta información de Albus Dumbledore, si conocíais realmente su pasado, y nos vemos en el siguiente videito. ¡Su huevo!